Excelentísimo señor Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, Su Excelencia Salvador Sánchez, Ministro encargado del Ministerio de la Presidencia, Honorable señor Carlos Bolívar Pedrechi, Presidente de nuestro comité, Honorable Diputado Luis Eduardo Quiroz, Honorable señor Carlos Arosemena Lacayo, Honorables Jefes de Misiones Diplomáticas acreditadas en Panamá, damas y caballeros. Empezaré con estas palabras. Misión cumplida. Hoy podemos regocijarnos de que por fin hemos honrado una deuda ya centenaria con don Justo Arosemena. 100 años atrás, en efecto, el gobierno de Belisario Porras, mediante la Ley 12 del 14 de noviembre de 1918, se comprometía formalmente a editar a expensas del Tesoro Nacional, comillas, las obras completas del doctor Justo Arosemena. Y nuevamente, en 1946, la constituyente de ese año reiteraba ese compromiso. El decreto ejecutivo número 359, de 9 de agosto de 2016, mediante el cual fue creado el comité organizador para la conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena, señala como una de sus funciones en el artículo 3 la de, comillas, preparar reimpresiones y reediciones de las obras de don Justo Arosemena. En consecuencia, el comité asumió este reto como su gran proyecto bandera y el doctor Pedrechi, como su presidente, me concedió el alto privilegio de encargarme esa tarea. Debo decir, sin embargo, que la misma no hubiera podido realizarse sin el apoyo de mis colegas del comité y de la esmerada labor editorial de Novo Art S.A., que sin otra garantía que mi palabra y la del doctor Pedrechi se dedicó durante meses a la digitalización, uniformación tipográfica y ortográfica, corrección de textos y demás aspectos editoriales que exigía la obra que hoy felizmente presentamos. Pero todo hay que decirlo, tampoco este proyecto hubiera llegado a feliz término sin el apoyo del presidente Juan Carlos Varela. Cuando el doctor Pedrechi y mi persona le visitamos para pasarle el sombrero, no vaciló un momento en concedernos lo que pedíamos. Al asumir esta responsabilidad, debíamos, en primer lugar, definir objetivos. Por lo que no solo decidimos recoger la obra más representativa y trascendental de don Justo, sino también una selección de estudios por especialistas para que estos sirvieran de orientación a los eventuales estudiosos interesados en conocer su obra, así como sus dos biografías clásicas, la de doctor Méndez Pereira y la que escribieron conjuntamente José Dolores Moscote y Enrique J. Arce. La idea central consistía, pues, en ofrecer en un solo cuerpo documental no solo las obras de Justo Arosemena, sino también las fuentes y referencias básicas que pudieran necesitar sus estudiosos de hoy y de mañana. Lo primero y más importante era, por supuesto, seleccionar las obras de don Justo Arosemena, que iban a ser publicadas. Algunas eran obvias, como el Estado Federal o los estudios constitucionales, pero siendo el doctor Arosemena un autor tan prolífico y cuya vocación periodística le inducía a participar en debates de temas muy diversos mediante artículos publicados en Lima, Santiago de Chile o Bogotá, donde aparecía con distintos seudónimos, optamos por reunir solo aquellos artículos que se consideraran realmente relevantes y de cuya paternidad no se tenía dudas, pero sobre todo sus obras más destacadas y de mayor significado. La selección final fue el resultado de sucesivas reuniones de trabajo en las que participaron, además del subcomité elegido para esta publicación, otros miembros del comité que estaban familiarizados con la obra de Justo Arosemena. Fue así el fruto de una labor consensuada luego de rigurosas deliberaciones. Pero había que solventar varias dificultades.
Una de ellas era que varias de estas obras solo eran accesibles en bibliotecas del extranjero, donde debían ser digitalizadas. En esta tarea fue indispensable el apoyo del licenciado Fabio Castillo, del Departamento del Viceministro de la Presidencia. Felizmente, gran parte de estas obras estaban digitalizadas, pero las versiones que nos llegaban tenían formato en PDF y debían ser convertidas al programa Word para, de esa manera, proceder a crear una tipografía uniforme y legible. Esta fue una labor ímproba desarrollada durante meses por la editora Novoar S.A. Luego de esta conversión, era preciso modernizar la ortografía y modificar ciertas expresiones lingüísticas como la puntuación, el uso de las mayúsculas y de letras como la I latina, conforme a los parámetros actuales, ya que eran obras impresas en el siglo XIX, cuando estaba muy extendido el uso de la llamada ortografía chilena o de Andrés Bello, en boga sobre todo en los países sudamericanos. Fue una labor exigente y realmente hercúlea, realizada con el más absoluto rigor por la editora Novoart. Me permitiré ahora explicar cómo está dividida y compuesta la obra. La obra está dividida en 6 volúmenes y 7 tomos, cada uno con pasta dura y cada colección con su estuche. El primer tomo comprende los estudios introductorios de Argelia Tello Burgos, Ricardo Soler, Nils Castro, Fernando Aparicio, Miguel González Marco y Carlos Bolívar Pedrechi, donde cada uno de estos reputados especialistas analiza la obra de Justo Arosemena desde la perspectiva de su propia especialidad o enfoque ideológico, pero con originalidad y rigor científico que contextualizan su obra y ejecutorias en el medio intelectual y político de la época que le tocó vivir. Los siguientes 3 volúmenes en 4 tomos comprenden propiamente la obra de Arosemena y han sido organizados según su fecha de publicación. Así, el volumen segundo incluye su primer libro, Apuntamientos para la introducción de las ciencias morales y políticas, cuyo manuscrito lleva a Nueva York siendo aún muy joven y publica en 1840. En su primer viaje a Estados Unidos, visita también a Baltimore y queda deslumbrado por este país, cuya voracidad expansionista, dada la fecha, aún no podía anticipar, como lo expresa cándidamente en un artículo que envía a Panamá para que se publique en un diario local, comillas, nada debemos temer, escribía, ¿no? Le sigue en este volumen el controversial ensayo Examen sobre franca comunicación entre los dos océanos, que se publica en Bogotá en 1846. Panamá padecía entonces de una agobiante postración económica y las expectativas por explotar la ruta transísmica, aplicando los medios tecnológicos en boga, camino de macadam o ferrocarril, se había convertido en asunto de caluroso debate con enfoques y proposiciones discrepantes. Arosemena participa en la contienda con sesudos artículos periodísticos que culminan en El Examen. Lo publica en Bogotá para alejarlo del escenario doméstico de las disputas. Lo hizo así como reacción a infundadas acusaciones de plagio, ya que sus argumentos eran diametralmente opuestos a los del acusador, un comerciante de Jamaica casado con una hermana de Tomás Herrera, quien tenía su propia agenda. El hecho es que estas enconadas diferencias desencadenaron un reto a duelo a pistolas, del que quedó el oponente herido en las piernas y sin un rasguño don Justo, gracias a su conocida pericia en el manejo de las armas de fuego portátiles, acreditada incluso mediante un singular diploma. Era un tema que despertaba encendidas pasiones, ya que entonces como ahora el futuro del país se apostaba al aprovechamiento de la ruta transísmica. El siguiente trabajo incluido en este tomo se titula Principios de Moral Política, redactados en un catecismo y varios artículos sueltos, publicado en Bogotá en 1849 y que dedica a la juventud americana. En estos principios recoge sus reflexiones juveniles, publicadas previamente en artículos de prensa y que reflejan la influencia del materialismo utilitarista de Jeremy
inventan. Este volumen concluye con una de sus obras maestras, sin duda la de mayor trascendencia para el devenir histórico del Panamá decimonónico, El Estado Federal de Panamá, publicada por primera vez en 1855 y reproducida numerosas veces. En esta obra, Arosemena analiza desde la geografía y la historia la inexorable pulsión autonomista de Panamá desde su separación de España en 1821 y la inevitabilidad de su independencia de Colombia. Esta aspiración autonomista no la disimulaba Arosemena, quien la había heredado de su padre Mariano y de su tío y padrino Blas, recalcitrantes separatistas. De hecho, en la creación del Estado soberano de Panamá, tras la ruptura con Colombia el año 1840, liderada por el general Tomás Herrera, un Justo Arosemena muy joven se desempeñó como secretario ejecutivo, gracias a lo cual estuvo a cargo de gran parte de la documentación que generó este movimiento e incluso preparó en 1841 un proyecto de constitución para el Istmo que sería el germen de sus futuros trabajos constitucionalistas. Pero Panamá fue forzada a reintegrarse a Colombia y en 1842, ante las presiones de que es objeto por el nuevo gobierno que le priva del derecho a ejercer como abogado, Arosemena se ve obligado a autoexiliarse en Lima, donde permanecería 3 años entregado sobre todo al periodismo, una de sus grandes pasiones. Allí incluso fundó varios periódicos con otros colegas peruanos como El Tiempo, El Correo del Perú, El Peruano y La Guardia Nacional. Escogió Lima porque allí encontraría acogida entre influyentes parientes cercanos. Para empezar, allí vivía su cuñado y tío Lino de la Barrera Velarde, hermano de la esposa de don Justo, quien era oficial del ejército peruano. Además, tenía parientes en la familia de su abuela Rafaela Martina de la Barrera Negreiros. Los descendientes limeños del marqués Jorge Negreiros o marqués de Negreiros tenían raíces comerciales en Panamá desde antes de mediados del siglo XVIII y Mariano Arosemena de la Barrera, padre de Justo, había mantenido vínculos comerciales con su tío Luis de la Barrera Negreiros con anterioridad a la independencia de España. En Lima se encontraba también su otro tío abuelo, Lino de la Barrera Negreiros, destacado miembro del Tribunal de Cuentas que se quedó en el Perú luego de la independencia. Un hermano de Justo, doctor en medicina, luego se radicaría definitivamente en Lima. Tenía allí, pues, vínculos raizales. La experiencia revolucionaria de 1840 hizo madurar al joven Justo durante sus 3 años limeños, llegando al convencimiento de que la viabilidad de la independencia no sería posible en el corto ni mediano plazo. Sin embargo, lo que debió convencerle del todo, estando ya de regreso en Panamá, fue el Tratado Mayarino-Bitlac de 1846, una de cuyas cláusulas comprometía a Estados Unidos a asegurar la soberanía colombiana sobre el Istmo. Así las cosas, debió percatarse de que para alcanzar el sueño autonomista solo cabía una solución realista y que resultó, como él proponía y refleja el título de su ensayo, en la creación del Estado Federal de Panamá. El tercer volumen reúne varios discursos de Justo Arosemena de carácter político y de temas diversos, algunos polémicos, publicados en gacetas y periódicos de distintas ciudades de Colombia, que reflejan sus reflexiones sobre diversos asuntos de candente actualidad entonces. Uno de ellos es el discurso de toma de posesión como jefe superior, para el cual fue elegido en 1855, una vez fue creado el Estado Federal de Panamá. En otro discurso analiza la expansión colonialista de los Estados Unidos con reflexiones de madurez, basadas no solo en lo que ya era evidente en Texas, México y Centroamérica, sino también en su propia experiencia personal durante el trepidante torbellino del Gold Rush o la California en Panamá desde 1849, o las consecuencias del incidente de la tajada de sandía del año 56. Lo que allí observó personalmente debió resultarle revelador, ayudándole a revisar de arriba a abajo su visión de lo que podía esperar Panamá o los demás países latinoamericanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Este tomo incluye también 2 importantes textos referentes al llamado Convenio de Colón,
que dio por resultado la federación de toda Colombia, ampliando a escala nacional el proyecto federal que Arosemena había propuesto para Panamá y de cuya constitución fue además principal responsable. El volumen continúa con el extraordinario estudio sobre la idea de una Liga Americana que se publica en Lima en 1863, coincidiendo con uno de los primeros encuentros hemisféricos de inspiración panamericanista, en momentos de gran tensión bélica con España, a la sazón empeñada en recuperar viejos territorios coloniales del continente. En esta obra, Arosemena evidencia sus profundos conocimientos históricos, remontándonos a las ligas aqueas de la Grecia clásica, en la que se apoya para sustentar la idea, siempre recurrente en él y su familia, de proteger la autonomía y la neutralidad del istmo bajo una liga hanseática compuesta por naciones amigas poderosas. Los tomos 1 y 2 del volumen tercero reúnen la segunda edición de los estudios constitucionales de Arosemena, los cuales gozaron, con justa razón, de enorme predicamento en su época. Los dos últimos volúmenes reúnen las biografías clásicas de Justo Arosemena, la de Euteo Méndez Pereira, quien ganó el concurso oficial convocado mediante la Ley 34 de 1916, y la de José Dolores Moscoto y Enrique J. Arce, que tenía la intención de participar en el concurso, pero no fue entregada a tiempo, aunque posteriormente fue publicada. Al lector le sorprenderá además la iconografía que acompaña esta edición, donde cada volumen va acompañado de un retrato distinto de don Justo, coincidiendo con los años de publicación de sus obras. Desde su más antigua fotografía conservada, cuando tenía 46 años, y que es la menos conocida, hasta la de sus últimos años. Nuestro principal objetivo ha sido, pues, poner en manos de los estudiosos los elementos básicos para conocer y seguir estudiando la figura de nuestro preclaro patricio, conscientes de que su vida ejemplar, sus profundos pensamientos en los ámbitos más variados y sus brillantes ejecutorias como político, publicista, diplomático, constitucionalista y legislador constituyen un libro abierto donde asoman vastos horizontes aún por descubrir. Y es que estamos convencidos de que aún no se ha dicho la última palabra sobre don Justo. En las numerosas conferencias, conversatorios y debates organizados en el último año por nuestro comité, se ha evidenciado, por una parte, el enorme interés que concita su figura, dada la diversidad de aristas que proyectan sus ejecutorias y pensamientos, sino también lo mucho que aún nos tiene reservada su obra. No nos cabe la menor duda de que al poner a disposición del público esta obra selecta, se facilitará y hará más fructífera esta tarea. Con orgullo y satisfacción podemos decir que hemos cumplido con la misión que se nos encomendó. Ahora le toca a otros cosechar los frutos. Muchas gracias.